Solo tú eres mi rey, solo tú eres Señor, incomparable eres tú, rindo hoy mi corazón, solo tú eres mi rey, solo tú eres Señor, incomparable eres tú, rindo hoy mi corazón, solo tú eres mi rey. Solo tú eres Señor, solo a ti rindo mi ser, solo a ti adoraré, Jesús mi sanador. Jesús, mi redentor, mi ayuda eres tú, amado Salvador, me rindo a ti. Mi confianza está en ti, amado Salvador. Mi ayuda eres tú, amado Salvador. Me rindo a ti. Mi confianza está en ti, amado Salvador. Solo a ti rindo mi ser, solo a ti adoraré. Solo a ti rindo mi ser, solo a ti adoraré, Jesús mi sanador, Jesús mi redentor. Mi confianza está en ti, amado Salvador. Mi ayuda eres tú, amado Salvador. Me rindo a ti. Mi confianza está en ti, amado Salvador. Mi ayuda eres tú, amado Salvador. Me rindo a ti. Mi confianza está en ti,
confianza está en ti, amado Salvador, amado Salvador, amado Salvador. Padre, gracias, 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 Dios, gracias por tu presencia, gracias, Dios, gracias. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a que el día de hoy fluya tu palabra con poder, Dios. Mi deseo, el deseo de mi corazón es que tú seas exaltado, glorificado y que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo reciba tu palabra, que quede grabada en sus corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que bendigas a tus hijos. Te pido, Señor, que hoy les hables al corazón, abre sus oídos para que te escuchen a ti, abre sus ojos espirituales y oídos espirituales para que te vean y te oigan a ti, Señor, y abre sus corazones para que tu palabra quede grabada en sus corazones y sean bendecidos con esta enseñanza el día de hoy. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Que quede claro que Dios lo hace hoy. Y es que hay mucha gente que en diversas dificultades, en diversas adversidades, clama a Dios y Dios en su infinita misericordia se manifiesta y obra en la vida de estas personas, y es tan terrible ver a gente que ignora el poder de Dios, que ignora que Dios los ama y terminan dándole la gloria a personas, a animales, a cosas, e incluso piensan que es obra de la casualidad. Qué triste que no pueden ver que Dios respondió a su clamor y que hizo lo imposible posible. Por eso el día de hoy queremos que quede claro que Dios es el que lo hace, que quede claro que Dios lo hace hoy. Dios nos enseña. Déjeme leerle unos versículos en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 y verso 3 dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dios permite que vivamos experiencias que nos muestran que hay cosas imposibles para los hombres. Así es que podemos comprender que Pedro había salido toda la noche, había trabajado toda la noche pescando y no había pescado nada. Él sabía que no se pesca a mediodía, en la tarde. Esto sucede después de que Jesús pasó la mañana predicando, así es que seguramente era el momento de más luz del día, y por eso decía Pedro, pues tratamos de hacerlo toda la noche, pero en tu palabra lanzaré la red. Y
Qué tremendo milagro. Las redes se rompían, las barcas, porque Pedro llamó a sus compañeros, las barcas se hundían con la cantidad de peces. A esto le llaman la pesca milagrosa, pero yo quiero decirle que el milagro más grande sucedió en el corazón de Pedro. Porque Pedro cayó de rodillas. Fue una manifestación externa de lo que Dios hizo en su corazón. Él entendió que era un hombre pecador y que estaba delante del Creador. Señor, qué poderoso eres y qué poderosa es tu obra en el interior de nuestros corazones. Así es que yo le quiero decir que Dios permite que nosotros pasemos por cosas difíciles, seguramente cosas que podemos conocer que son imposibles para el hombre. Yo he tenido muchas experiencias en las que me doy cuenta que hay cosas que yo no puedo hacer y que ningún hombre podría hacer, y de repente Dios lo hace posible. Es tremendo, es glorioso, es majestuoso, porque Dios primero nos enseña que para el hombre hay un límite en lo que Él puede hacer, pero después nos muestra que Él nos lleva a vivir la experiencia maravillosa de su poder haciendo milagros. Que quede claro hoy que Dios lo hizo, pero que Dios lo hace hoy también. Déjeme ir un poco más adelante. Jesús, nuestro Dios, hace más con menos. Para eso, para explicarle esto, vamos a Mateo capítulo 14 y verso 15. Dice así la Escritura: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Déjeme llevarlo ahora a Mateo 15, verso 32. Mateo 15, 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En estas 2 porciones de la Escritura vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces. En la primera porción que leímos, Mateo 14, eran 5 panes y 2 peces. ¿Y sabe cuántos se saciaron? 5,000 hombres. 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres y 12 canastas llenas al terminar, cuando los hombres ya se habían saciado. Pero en Mateo 15 vemos a 7 panes multiplicarse para saciar a 4,000. Quiere decir que cuando había 5, se dio de comer a 5,000, y cuando había 7, solamente a 4,000. Ahora, de los peces, en Mateo 14 había 2 peces, y en Mateo 15 dice que había unos pocos de peces, seguramente eran más que 2.
la cosa es que todavía, después de todo, en Mateo 14, donde se usaron 5 panes y 2 peces, sobraron 12 canastas llenas. Y en Mateo 15, solo 7. Esto es una muestra muy clara de que Dios hace más con menos. Usted puede decir, es que no me alcanza, es que no tengo ese don, es que es poquito lo que tengo, es que no me va a alcanzar, es que me faltan muchos recursos. ¿Sabe qué? Yo he aprendido, sobre todo en este último tiempo, que con lo que tenemos podemos honrar y glorificar a Dios. Con lo que tenemos a la mano, con la gente que tenemos en nuestro alrededor, con los recursos que están a nuestro alcance, con eso empiece a servir a Dios. Le aseguro que Dios se va a manifestar en su vida, porque Dios hace más con menos. Déjeme darle otro ejemplo, el ejemplo de Gedeón. Jueces capítulo 7, verso 1, dice así: levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Jueces 8, verso 10. Seba y Salmuna estaban en la ciudad de Carcor, con su ejército de 15,000 hombres. Era todo lo que quedaba del ejército de la gente del oriente, pues ya habían muerto en batalla 120,000 hombres. Escuche esto, Gedeón con 300 hombres venció, obtuvo la victoria frente a un ejército de 135,000 madianitas. Esto obviamente fue un milagro poderoso de Dios. Fue Dios quien derrotó ese ejército con 300 hombres. Que quede muy claro que Dios lo hizo y Dios lo puede hacer hoy. Dios hace mucho más con menos. Eran demasiados los del ejército de Israel y Dios quiso que fuera disminuyendo esta cantidad hasta llegar a 300 hombres contra 135,000 de los madianistas. Es muy tremendo ver cómo Dios obra cuando hay menos, con muy poco, con muy poco. Usted también puede experimentar que con poco que usted tenga, Dios se va a glorificar en su vida y a través de su vida. Déjeme darle un ejemplo más. Cuando el dinero vale menos. Es que la devaluación en el sexenio de 1983 a 1988, siendo presidente Miguel de la Madrid, fue algo tremendo. Fíjese, en 1983 el dólar tenía un tipo de cambio de 87 pesos por $1. Y terminó el mismo año 87 con 150 pesos por $1, casi el doble. Pero eso no fue todo. En el
en el sexenio, al terminar el sexenio, en 1988, ya no eran ni los 87 con los que empezó el sexenio, ni los 150 con los que terminó el año 83, sino eran 2,291 pesos, .34 por dólar. El peso pasó a ser casi nada frente al dólar. Y estando en esta condición, en la congregación en la que yo conocí al Señor y crecí, en esa congregación compramos un casco de hacienda de casi 4 hectáreas de terreno. Esas cosas son increíbles. Cuando el dinero valía menos. ¿Y sabe por qué es? Porque Dios hace más con menos. Cuando el peso valió menos, pudimos comprar estas 3 y casi 4 hectáreas de terreno. Que quede claro, Dios lo hizo, y que quede claro que Dios lo hace hoy, que hace más con menos hoy. Déjeme ir a otro principio. Dios hace vencedor a los que confían en Él. Génesis capítulo 31 y verso 6. Voy a hablarle de Jacob. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Mire, la historia de Jacob es muy interesante y no tenemos todo el tiempo para leerla. Pero Jacob, huyendo de su hermano Esaú, quien deseaba matarlo, fue enviado por sus padres a la tierra de sus parientes y llegó a casa de Labán, hermano de Rebeca. Y ahí, en casa de Labán, trabajó por Raquel, aunque le dieron primero a Lea, y luego trabajó otros 7 años por Raquel. En total trabajó 14 años ahí. Pero no fue todo el tiempo que trabajó. Estuvo trabajando además para Labán por mucho más tiempo, y después de terminar todo este proceso, Dios había enriquecido a Jacob. No importó todas las estrategias de Labán para quitar a Jacob todo lo que Dios le estaba entregando. Labán quiso perjudicar a Jacob de muchas maneras, pero todas ellas fueron frustradas. Todos los intentos de Labán por quitarle a Jacob lo que Dios le estaba dando fueron frustrados. Si Dios está contigo, tus enemigos serán humillados delante de ti. Dios hermoseará todo lo que hay a tu alrededor. Dios hará que todo lo que está a tu alrededor tenga vida y tú serás prosperado. Por eso es tan importante que entendamos que Dios nos bendice y nos hace vencedores delante de nuestros enemigos. Todos aquellos que se enojan contra nosotros serán avergonzados. Todos aquellos que intenten algo malo en contra de los hijos de Dios, de aquellos que confían en Dios, serán avergonzados y humillados. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Que quede claro, Dios lo hizo, y que quede claro que Dios hace vencedor a los que confían en Él hoy. Déjeme darle un testimonio, porque esto de que Dios humilla a nuestros enemigos delante de nosotros es algo tremendo. Hace unos meses, en el Congreso de Puebla, se presentó una iniciativa que tenía que ver con el mal llamado matrimonio igualitario. ¿Por qué digo que es mal llamado matrimonio igualitario? Es que el matrimonio es una palabra
que define precisamente la unión entre un hombre y una mujer. Viene de matriz y viene también de su capacidad de procrear. Así es que es imposible llamar, o no es correcto llamar matrimonio a una unión entre homosexuales. En fin, se presentó esta ley en el Congreso y la ley fue aprobada rápidamente. Los diputados la pasaron rapidísimo y se aprobó. Y esto alertó a la iglesia. Nosotros, la iglesia, no todos, pero los que estábamos, los que estuvimos dispuestos, nos unimos con otros grupos pro vida y pro familia para protestar y para levantarnos en contra de estas leyes, porque igual que en esa semana, en una manera rapidísima y por demás oculta para toda la sociedad, pasaron esa ley, así querían hacer con la ley del aborto. Y era inminente que la semana siguiente iba a pasar. Así es que nos movilizamos y levantamos una plataforma ahí frente a Plaza Dorada, en el Parque Juárez, y convocamos a los medios. Y nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer una caravana de tal manera que quedara claro que la sociedad no estaba de acuerdo con el aborto. Ese día fue algo sensacional. Estando todavía en esa manifestación, en ese levantamiento de la iglesia y otros grupos pro vida, fuimos invitados a platicar con el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, después de escucharnos a unas 30 personas que estábamos representando a cientos de grupos pro vida, recibió a 8 para hablar más detalladamente del tema y ahí se comprometió a llevarlo a un parlamento abierto. Hoy, meses después, la cosa ha cambiado tremendamente. Ha habido un proceso a través del cual Dios nos ha llevado, donde la iglesia se ha levantado. Cada vez hay más personas que han despertado y que han tomado su lugar como parte de la iglesia, como sal, como luz y como cabeza de esta tierra, como cabeza de este estado, y Dios ha respaldado a la iglesia. Y la consecuencia de todo esto ha sido que el ambiente social, el ambiente legal de nuestro estado ha sido completamente cambiado. Ya no hay más estrategias para llevar a cabo el aborto y el genocidio a los bebés. Es poderoso lo que Dios hizo. Que quede claro que Dios nos hace vencedores delante de nuestros enemigos. Era increíble, era terrible ver a las diputadas haciendo caso omiso de lo que el pueblo en general, los poblanos, estábamos pidiendo, que no se aceptara el aborto. Estas mujeres traían una convicción interna de legalizar el aborto y no les importaba lo que todos los poblanos decían. Estaban ahí para legislar lo que la sociedad pedía, pero ellas llevaban su propia línea y querían el aborto a toda costa. Pero la iglesia se levantó y Dios los respaldó. Y hoy la muerte no tiene lugar. El genocidio de bebés, el aborto no tiene lugar en Puebla. Que quede claro que Dios humilla a nuestros enemigos delante de nosotros, los hijos de Dios. Y que quede claro que Dios lo hace hoy. Déjeme ir un poco más adelante. Dios lo hace en el tiempo más difícil, en el tiempo de más obscuridad. Y para hablar de este punto, quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 8, verso 23. Mateo 8, 23 dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. A mí me encanta este versículo de Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo no tengo temor, porque el Señor Todopoderoso va conmigo. No temas, no tema usted, porque el Señor Todopoderoso va con usted. En el tiempo más oscuro, imagínese, los pescadores habituados al mar estaban llenos de temor, clamando al Señor para que no perecieran, para que no murieran. Este momento seguramente para ellos era el más oscuro, el tiempo más difícil que estaban viviendo, porque conocían el mar y conocían que estaban a punto de morir. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dice: ¿dónde está tu fe? Me acordé de la prédica de Leslie López. Qué buena prédica nos dio. Pero regresando a esta historia, es muy importante, muy interesante cómo Dios se manifestó ahí a los discípulos. Y cayó al viento, y cayó el mar, y se hizo una gran bonanza. Es tremendo cómo en los tiempos de más oscuridad vemos a Dios obrar. El tiempo más difícil, de más tinieblas, puede ser el de mayor manifestación de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios a lo largo de estos 33 años de conocer al Señor. Durante estos 33 años de conocer a Dios, me he dado cuenta que en los días más oscuros, en los días de más tinieblas, en los días más difíciles, las personas se encuentran con el Creador. Frecuentemente escucho estos testimonios y veo cómo Dios se glorificó en medio de una gran adversidad, en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo una pandemia, un tiempo tan complicado y tan difícil, y todo eso me alerta para esperar a que Dios se manifieste de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Yo estoy expectante, yo no tengo temor. Sé que Dios va a hacer algo extraordinario, algo maravilloso, algo poderoso, porque así es nuestro Dios, así es Jesús. ¿Y se acuerda usted cuando empezó esta pandemia? Cuando cerramos el local donde estábamos reuniéndonos, yo tuve verdadero temor. Dije: ¿y ahora qué va a pasar con todo y todas las cosas? ¿Y sabe qué? Después de 2 o 3 días vino la palabra de Dios y me dijo: confía. Desde ese día hasta el día de hoy, yo he visto a Dios manifestarse de una manera tremenda, poderosa. Él me ha sustentado, Él lo ha sustentado a usted, Él se ha manifestado en su vida. Quiero decirle que he estado junto a personas que han estado contagiadas y yo no me he infectado. He estado con personas que pasaron tiempos muy difíciles, hospitalizados con oxígeno. ¿Y sabe qué? Dios, aunque han estado cerca de mí, Dios me ha guardado. Que quede claro que Dios lo hace, que lo hace hoy. Quiero terminar diciéndole que el día más oscuro en mi vida, el día más terrible, más triste, más doloroso, de mayores tinieblas, el día en que yo pensaba en quitarme la vida, ese día se manifestó mi Señor Jesús a mi vida. Ese día fue el día en donde yo nací de nuevo, donde las cosas fueron transformadas y cambiadas, porque Dios llegó a mi corazón. Ese día hubo una explosión de gozo en mi interior.
emanaba yo gozo, amor, felicidad por cada poro de mi cuerpo, porque Jesús llegó a mi vida. Así es que ese día, el día más oscuro, se convirtió en el día más glorioso de mi vida. Que quede claro, Dios lo hizo, y que quede claro que Dios lo hace hoy. Déjeme orar por usted. Padre, gracias te damos por esta palabra tan hermosa que es y tan gloriosa y poderosa que es tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres quien lo hace y lo hace hoy. Queda muy claro el día de hoy que tú eres quien hace las cosas. Si las cosas están alineadas, son buenas, alineadas a tu voluntad, son buenas, agradables y perfectas, queda claro que tú lo hiciste otra vez. Que quede claro que Dios lo hace hoy. Señor, yo bendigo a cada persona que escucha este mensaje, que escuchó este mensaje. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo tipo de temor, todo tipo de angustia, de inquietud desaparece ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que la paz que el mundo no da, la paz que el mundo no tiene, la paz que solo tú das, se establece en el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje y confía en ti. Señor, hoy quedó claro que tú haces más con menos. Hoy quedó claro que tú humillas a aquellos que se levantan en contra de tus hijos. Tú haces vencedor a tus hijos que confían en ti delante de todos sus adversarios. Y hoy quedó claro que tú obras aún en los días más difíciles, más oscuros, más de mayor tinieblas. Ahí es donde más claro se ve que tu luz resplandece. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra y la alabanza por cada milagro, señal y prodigio que hemos experimentado. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas moviéndote con poder en nuestras vidas, que seamos testigos de muchos milagros más hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, te damos gracias por tu hermosa y poderosa palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Cristo nos ha dado libertad. Damos toda la gloria a Cristo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Oh sí, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de
Señor. Tú has roto las cadenas. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos